Estamos. Ya, estimados, bienvenidos, estimados auditores, televidentes, a este día viernes 10 de abril, en la cual Dirección Correcta y El Mundo al Revés se han unido con el objetivo de generar conciencia en la ciudadanía. Y antes de eso, quiero saludar a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire, quien actúa como soporte técnico y en los controles, que se encuentra en la linda comuna de Santiago Centro. Saludar por otro lado a mi amigo Jorge Zamora, que está ya en forma estable todos los viernes a partir de las 22 horas. ¿Por qué no decir también que los días miércoles hay otro programa que se llama Contingencia, que es un poco más abierto, donde nos retroalimentamos, digamos, de acuerdo a los temas que los auditores y televidentes nos vayan preguntando al aire? El día de hoy vamos a conversar de un tema bastante importante que solo los entendidos, digamos, lo manejan a grandes rasgos, y vamos a conversar específicamente de este plan de dominación que se genera en la Patagonia, tanto argentina como chilena. Mientras los amigos nuestros se van conectando a esta transmisión, damos los agradecimientos a Radio Mirador del Gallo. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio, que transmite por el 107.9 del dial FM para los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web y también por dos plataformas por vía streaming por Facebook Live, tanto por Dirección Correcta como por El Mundo al Revés, que dirige mi amigo Jorge Zamora. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto en saludarte. No escuchamos nada, no escuchamos. Lo que pasa es que yo había muteado el micrófono porque como escribo, estoy compartiendo el link, se sale perfecto. Mientras se van conectando los amigos, siguen esa tarea. Acá nosotros en paralelo lo mismo. Saludar nuevamente a Alejandro Correa, que nos permite salir al aire, gentilmente a través de Radio Mirador del Gallo. Mientras se conectan los amigos, señalar que todos los días viernes a partir de las 10 de la noche, pasadito las 10, digamos, en realidad, tanto Dirección Correcta como El Mundo al Revés se unieron para despertar conciencia, no generar, sino que crear la conciencia en la ciudadanía en estos tiempos que es necesario desarrollarla. Por otro lado, señalar que los días miércoles, junto a mi amigo Jorge Zamora, también estamos transmitiendo a partir de las 10 de la noche con el programa Contingencia. Contingencia no tan solo las cosas que pasan en sí hoy en día, sino que además de las cosas, los análisis que pueden haber en lo potencial a mediano plazo. Creo que ya están saludándolo. Manuel Villanueva, saludos desde Nayarit, México. Hola Manuel, gusto en saludarte y gracias por estar conectado. Estamos ya partiendo el programa en breves minutos. Señalar, bueno, que el día de hoy hace bastante frío. ¿Cómo está el clima por allá, Alejandro? ¿Cómo está el clima por esos lados? Mira, por estos lados está medio nublado, así hay una brisa costera que debe haber estado nublado en la playa, no sé, y llega después esa brisa vaguada costera a la zona de Santiago. Perfecto. Y por allá, estimado Jorge, tengo el gusto de saludar ahora a Jorge Zamora. ¿Cómo está el clima por allá, Jorge? Acá hace calor, aquí estoy con ventilador en la cara, así que hace bastante calor. Imagina, tíranos un poquito para acá, porque acá realmente en la quinta región también ha bajado bastante la temperatura. El día de hoy tuvimos un día completamente nublado. Han anunciado lluvia para Santiago para el día domingo, así que, bueno, Mulchen presente, dice Carlos Roland, que nos está acompañando en la transmisión. Carlos Roland, saludos a Carlos Roland, que es de Mulchen. Saludos, Mulchen. Ya estamos, al parecer ya estamos, tú me dices, Jorge, cuando ya estemos, ¿ok? Para empezar ya la transmisión, como lo habías dicho a nuestro auditorio y televidentes que se están conectando. El día de hoy vamos a conversar de un tema que dice en relación a este plan, digamos, de colonización de tanto la Patagonia argentina como chilena, un plan que es bastante conocido por todos. Lo vamos a desarrollar en los próximos minutos. Las preguntas, estimados amigos, auditores y televidentes, van a ser leídas al aire, así que vayan formulando sus preguntas. Pronto ya estamos a iniciar la transmisión. Agradecimientos a Radio Mirador del Gallo, que nos permite salir al aire todos los días
de la semana. Con Jorge estamos los días viernes y los días miércoles. Y del resto de la semana, bueno, estamos con algunos temas de contingencia política. Ya, Ustedes me dirán, estamos listos. ¿estamos listos? Ok, Estamos listos. estamos Bueno, listos. la idea es que voy a desarrollar un poco el tema para que Por después favor, los Jorge. amigos puedan hacer sus aportes y puedan también hacer comentarios, lo que quieran. Bueno, el tema de este plan, que se denomina Plan Andinia, tenemos que contextualizarlo en el nacimiento de un tema que fue llevado adelante en el año 1897 en lo que se denominó el Congreso Sionista Internacional de Basilea, que fue en Suiza. Y ahí un austríaco de origen askenazi, ya vamos a definir los conceptos también, definió lo que podría ser, lo que iba a ser un plan de creación de 3 Israel. Una iba a ser en el Congo, otra iba a ser en la región de Palestina, que es el Israel actual, y un tercero iba a ser en la Patagonia chileno-argentina. Conforme fue avanzando el plan, el tiempo, la del Congo fue desechada y solamente se quedó con la idea de la Patagonia Argentina. Estamos hablando de 1897, no nos olvidemos. Perfecto. Exactamente. Y la de la actual Palestina. Se pusieron inmediatamente manos a la obra, después de unos 50 años más o menos, para poder llevar a la realidad, digamos, el plan de la creación de la Nueva Israel, a través de principalmente lo que fue la firma de una declaración que se llamó la Declaración Balfour, que fue escrita en el año 1917 entre los Rothschild y la corona británica. No nos olvidemos que el imperio otomano, al desaparecer, entregó lo que se llama Palestina actualmente, se lo entregó a los británicos. Y a propósito de ese dominio británico, los Rothschild, a través de la Declaración Balfour, que se escribió en el año 1917, se aprovecharon, digamos, de esa situación y obligaron a la corona británica a entregarles en un determinado momento, digamos, el territorio palestino para crear esta nueva Israel. Esto es Primera Guerra Mundial, no olvidemos, en Primera Guerra Mundial 1914-1918, así que fue casi hacia el fin que se firmó esto. Luego, después de que se firmó esa declaración, vinieron los sucesos, digamos, del ascenso de Hitler, por ahí por la década del 30, hasta la posterior creación de la Segunda Guerra Mundial. Le digo creación porque en el fondo esto fue un plan de los propios banqueros también, como vamos a ir conversando, para poder llevar al mundo un conflicto en donde se pudieran conseguir 3 cosas principalmente. La primera cosa es la baja de la Liga de las Naciones, la creación de las Naciones Unidas para la creación de un gobierno mundial futuro. La creación de los acuerdos de Bretton Woods, donde nos crearon la ONU, el FMI, el Banco Mundial, para dar el dominio del mundo al dólar, principalmente, a través de la emisión de dinero físico, Reserva Federal, Banco Central de Pagos, qué sé yo, Banco Central de Europa. Y por último, la creación del Estado de Israel, que no nos olvidemos fue la primera resolución, digamos, que llevó a cabo la propia ONU en su momento, que le entregó un porcentaje del territorio palestino al Estado de Israel. Y con el tiempo se terminaron prácticamente adueñando de todo. El tema es que cuando aparece digamos, el concepto de sionismo, inmediatamente entramos en un conflicto con el concepto de judaísmo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que definir es la diferencia para que podamos entender esta cosa. Cuando, por ejemplo, nosotros nos referimos al sionismo, nos estamos refiriendo específicamente a este plan, digamos, nacionalista, de parte de ciertas cúpulas de la élite házara, o askenazi. Házaro, para que lo entendamos, házaro es una denominación étnica de una raza, así como lo es semita, así como lo es, qué sé yo, caucásico, ario, eslavo, qué sé yo, una definición étnica, házaro. Y los házaros son oriundos del Volga ruso y de la Jazaria turca, aledaño, digamos, al territorio de Rusia actual. Y askenazim es un vocablo que quiere decir alemán. Por lo tanto, cuando hablamos de judíos askenazim nos estamos refiriendo a personas que son házaros realmente, no necesariamente judíos, házaros de la Jazaria turca, que posteriormente migraron hacia Europa y se creó, digamos, el concepto de askenazim, es decir, un házaro alemán, por decirlo de alguna forma.
Y posteriormente, obviamente, que empezó una especie de pueblo nuevo, por decirlo de alguna forma. Inclusive ellos tenían su propio idioma, que es el Yiddish, que es una mezcla de polaco, ruso y de alemán, y que tuvo sus principales orígenes en la propia Unión Soviética, básicamente. Y de ahí Stalin, en algún momento, cuando él dijo que no iba a permitir, digamos, religiones ni idiomas raros, digamos, quería simplemente implementar el ruso en todo el territorio, entró en conflicto con estos házaros, y ahí ellos dicen, digamos, los que dicen que no son semitas, ellos dicen que tengo un ruido en el, bueno, no sé, debe ser un problema mío. Ellos dicen que Stalin inventó toda una mentira para decir que ellos en realidad no eran semitas, cuando en el fondo uno, por ejemplo, observa a un Benjamín Netanyahu y te das cuenta de inmediato de que no es árabe. Los semitas, los reales semitas, descendientes de Shem, segundo hijo de Noé, oriundos de Palestina, son de raza negroide, árabe, ¿te fijas? En cambio, un Netanyahu es claramente un askenazi, es decir, un házaro alemán, ¿te fijas? Y así, gran parte de la población del propio Israel. Ahora, para que podamos entender el contexto de la creación del Estado de Israel actual, que los judíos ortodoxos rechazan terminantemente, como vamos a ver en algunas fotos, tenemos que entender también de que tenemos una fuerte oposición de los judíos ortodoxos por un tema simplemente de las escrituras bíblicas, de la Torá principalmente, en donde ellos sostienen de que la Torá dice que para que el pueblo judío se convierta en una nación con territorio, en un país, esto tiene que ser dado y hecho por el propio Dios, así dice la Torá. Y obviamente que el territorio actual lo entregó la ONU, y la ONU no es Dios. Entonces los judíos ortodoxos rechazan completamente el Estado de Israel actual, e inclusive es más, marchan junto con los palestinos en contra de este Estado. Entonces, dicho sea de paso esto, tenemos que definir claramente que un askenazi es un házaro alemán, un házaro es una persona oriunda del Volga ruso y de la Hazaría turca, y un semita es una persona que proviene de la Palestina. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, encontrar raíces semitas reales, las encontramos en los propios palestinos. Ellos son, por estar, digamos, en esa tierra, verdaderos herederos de Shem, digamos, segundo hijo de Noé. De ahí de Shem viene la palabra semita. Entonces, por lo tanto, cuando el gobierno de Israel, la cúpula, siempre hemos estado conversando sobre las cúpulas, no es el pueblo actual de Israel el problema, son las cúpulas siempre. Cuando el gobierno de Israel ataca a los palestinos, está actuando de manera antisemita, claramente. Es decir, si hay un gobierno en el mundo antisemita, es el gobierno de Israel. Así que más o menos eso para que lo podamos entender. Ahora, los házaros, ¿por qué se autodenominan judíos? Porque en el año 740 después de Cristo, su rey Bulan, el rey házaro Bulan, estaba en un conflicto entre el Imperio Otomano y el Imperio Cristiano. Y por supuesto, para no darle la venia a ninguno de los dos imperios, decidió optar por el judaísmo por un tema político, no religioso. Por lo tanto, ahí más o menos queda claro de que todo esto fue una especie de invención, inclusive antirreligiosa, porque inclusive los mismos judíos ortodoxos dicen claramente que el sionismo es antirreligioso, es decir, es un nacionalismo extremo de ateos, así lo plantean ellos mismos. Y claramente lo podemos ver, es decir, si uno ve, por ejemplo, el actuar del gobierno de Israel en Palestina contra los palestinos, es claramente un nacionalismo malentendido, un nacionalismo brutal, digamos, que está implementando actualmente un genocidio que lamentablemente la Organización de Naciones Unidas no detiene. Bueno, eso más o menos para introducir el tema. Correcto, mira, nos están llegando algunas preguntas y saludos también, Jorge, antes de seguir desarrollando la idea. Águila Bizáfala dice, buenas noches Águila. Manuel Villanueva, saludos desde Nayarit, México, saludos a Manuel. Carlos Roland, de Bulchen presente, saludos Carlos. Matías Barrios, judíos házaros, dice. Carmina Vallejo, hola Carmina, gracias por la conexión. Águila Bizáfala, los israelitas no todos son judíos, dice. Y no todos los judíos son israelitas. Así es. Maite Miranda Bullar, saludos Jorge Zamora. Cristian Kennedy, hola estimados, saludos desde Limache, ciudad aderezada. Y aquí viene una pregunta. Matías Barrios dice, ¿por qué se decidieron por Palestina sobre la Patagonia? Las razones no las sé, pero eso es lo que decidieron en el Concilio de Basilea de 1897. 3 lugares, el Congo, Palestina y la Patagonia chilena-argentina.
el Congo lo desecharon, lo dejaron fuera, digamos, y el plan quedó corriendo con Palestina, que lo echaron a andar, como les decía, con la declaración de Balfour, 1917, y actualmente están echando a andar más o menos desde la década del 70 la segunda Israel, que es en territorio chileno argentino, la Patagonia. La Patagonia. Luis Rivero dice, reservas andinas, dice, por un lado. Bueno, agua, obviamente, la naturaleza, el agua principalmente, la naturaleza, qué sé yo, un territorio muy rico. Mira, tenemos que entender de que frente a un conflicto mundial de carácter atómico, prácticamente desaparece lo que entendemos como el hemisferio norte, se borra. Y una de las pocas zonas que quedarían, digamos, libres de todo esta debacle es precisamente la zona de la Patagonia. Esa podría ser una razón. Caco González dice, saludos. Saludos, Caco, gracias por la conexión. Luis Rivero, mira, Luis Rivero, saludos. Jorge, ex colega. No doy la empresa porque, ¿para qué? Pues? ¿Ah? AMF dice. Sí, estuvimos ahí. Ah, perfecto. Perfecto. Águila Bizáfala dice, por la guerra del Golfo los recursos. ¿Perdón? ¿Era pregunta eso? No, estaba señalando algo al margen. Por la guerra del Golfo los recursos. Lilian Erazo dice, Jorge, buenas noches, dímelo, los askenazi, ¿qué pinta en todo esto los askenazi? Bueno, como les estaba diciendo recién, el término askenazi, les voy a dar el término exacto para que no equivocarme. El término es Ashkenaz, así se pronuncia, Ashkenaz. Y eso quiere decir Alemania, es decir, los házaros que emigraron a la zona de Alemania, ellos se autodenominaban como Ashkenaz, es decir, como házaros alemanes. Perfecto. Ignacio Alejandro dice, es una zona estratégica. Yoshimar Tore Ru dice, gracias Jorge Zamora, eres un tipo muy estudiado. Saludos desde Lima, Perú. Un saludo. Antonio Eduardo Mata dice, el triángulo del litio está entre Argentina, Chile y Bolivia. Eso explica mucho la situación política de esos países. La riqueza que hay principalmente acá, si no nos olvidemos que los dueños de Pascualama, que lo hablábamos la otra vez, de la Barrick Gold, los Bush y los Rockefeller son házaros asquenazí, de descendencia házaros asquenazí. Luis Rivero dice, Jorge, ¿qué nos puedes comentar de las compras de grandes hectáreas en la Patagonia por parte de los israelitas? Ya, veamos una fotito, que es la foto número 1. De a poco el tema, o si quieres tú, digamos, tú traes algo preparado. Sí, hay una foto que es la número 1, que quiero que la muestre ahí el Jano, para que contestar esa pregunta. Perfecto. Inmediatamente, Luis Rivero, va a ir la respuesta a tu pregunta. La foto 1. Bueno, ahí tenemos la foto número 1. Esta foto lo que está demostrando es más o menos los territorios que han estado comprando magnates que son de origen házaro, principalmente, o askenazi, si lo queremos ver así. Y ellos lo que han estado haciendo es exactamente lo mismo que se hizo en la Palestina actual, digamos, en la época en que empezaron las oleadas digamos, de judíos hacia Palestina, que fue una movida que se llevó adelante entre Hitler, creo que se los mencioné la otra vez, entre Hitler y los sionistas alemanes. Fue un tratado que ellos hicieron que se llamó el Tratado de Haavara. Y ese tratado lo que hizo fue principalmente utilizar el aparato alemán, digamos, el aparato de los nazis, para poder llevar a los judíos a Palestina. Y bueno, y ahí también se sienta la diferencia, básicamente, entre lo que es la cúpula sionista y los judíos en sí mismos. Es decir, cuando los judíos se dieron cuenta de que ir a Palestina era llegar a un peladero, porque eso era, te fijas, no había prácticamente nada, ellos se dieron cuenta de que no tenían por qué hacerlo porque en Alemania vivían bien. Entonces ellos empezaron a oponer, los judíos, digamos, de base, se empezaron a oponer a la ordenanza de la entidad sionista alemana, ¿te fijas? Y entonces ahí apareció la idea de que a todos los judíos que no se quisieran ir digamos, al nuevo territorio palestino, se les colocó una estrella amarilla. ¿Ya? Eso no fue una idea de Hitler, fue una idea de la élite sionista, socia de Hitler. Y inmediatamente después aparecieron el tema de los campos de concentración frente a todo rebelde que no quisiera irse a Palestina, principalmente. Entonces eso fue, digamos, el signo de
de por qué los sionistas finalmente están completamente en contra de los judíos. Es decir, aquí entre la cúpula nazi, entre la cúpula de Hitler y la cúpula de los sionistas, la entidad sionista alemana, trabajaban completamente en contra de los propios judíos. Entonces, ahí más o menos se entiende. Ahora, lo que pasa en Chile es esta misma cúpula, digamos, esta cúpula internacionalista, digamos, de Ashkenazi, encarnado en ciertos millonarios, Benetton, Tompkins, Hegelian, Herman W. Ley, Nigel Pond, Joseph Lewis, Jacob Zucker, George Soros, Howard Ross, Ted Turner y la inversora Ronald, entre algunos. Ahí tenemos la cantidad de hectáreas que tienen en el lado argentino. Acá también lo ha hecho, obviamente, Douglas Tompkins, con inclusive más del doble de lo que compró en su momento en la Argentina, que eran casi 1 millón de hectáreas. Ahora, al morir Tompkins, eso hay que señalarlo, él entregó lo que es Parque Pumalín al Estado chileno. Pero no nos olvidemos que el Estado chileno está completamente controlado por esta élite internacionalista, que, como hemos estado viendo en otros programas, tiene diversos tentáculos. Tiene la masonería, tiene obviamente el sionismo, tiene la Round Table, el CFR, tiene el control, de la City de Londres, el propio Vaticano. Entonces ellos van empujando, digamos, su agenda desde distintos frentes que no parecen conectados entre sí, para finalmente poder llevar adelante los planes que tienen de dominación mundial. Y eso básicamente, es decir, a través de la misma técnica que ellos emplearon en Palestina, de ir comprando tierras de a poquitito, digamos, adueñarse completamente de Palestina, mediante una movida política. Es muy claro que aquí están haciendo prácticamente exactamente lo mismo. Están entrando supermillonarios a comprar mucho territorio y seguramente que en algún momento van a preparar alguna debacle para poder cortar a Chile y Argentina, digamos, y lograr hacer esta segunda Israel. Jorge, me está llegando una pregunta por interno. ¿Qué sabes tú? ¿Hay algún político chileno que haya incidido, que haya hecho lobby por la entrega de estos territorios? Porque me dicen que hay que confirmarlo, yo no lo manejo. Thomas Hirsch habría sido uno. Lo que pasa es que es prácticamente todos los políticos en Chile están detrás de este plan. Digamos, por acción u omisión. Uno de los que no, por ejemplo, uno de los pocos fue el senador Tuma. Eugenio Tuma. Eugenio Tuma, que estuvo denunciando esto hasta que en algún momento yo creo que lo deben haber silenciado, me imagino. Algo tiene que haber pasado ahí. Pero todo el resto de los políticos chilenos, para ellos no es tema. Tú le preguntas a cualquier político, oye, ¿qué opinas de la invasión israelí sionista a la Patagonia? Y se hacen los tontos. Se hacen como que no saben, como que no entienden, y saben. Es decir, yo le puedo perdonar a una persona que no tenga nada que ver en política, que no sepa. Pero a los que están metidos en política tienen que saber. O sea, no puede ser que no sepa. ¿Te fijas? De hecho, es más, durante el primer gobierno de Bachelet es un dato no confirmado, ¿sí? Pero yo creo que es cierto. Hubo un informe de inteligencia militar chilena al expresidente Bachelet informándole de esta invasión a través del disfraz del turismo. Es decir, entran entran todavía soldados israelíes, digamos, disfrazados de turistas, y para hacer todo un tema de mapeo, desde el año 70 está ocurriendo esto, más o menos acá en Chile. Y en Argentina debe ser más o menos igual. Y ahí tú te vas dando cuenta de que lo saben, y que hizo Bachelet con ese informe, digamos que lo ignoró completamente. ¿Y qué hace el Senado chileno, el Congreso, los políticos, los partidos? No dicen absolutamente nada. Y Hirsch incluido, obviamente. Correcto, sí. Y me llama la atención dos personas que salen en ese listado. Una que es George Soros. Bueno, para nadie es un misterio que George Soros fue financista de un político bastante joven, generacional, digamos, que está en el Congreso actualmente y que él fue reconocido por él. Y por otro lado, exacto, Giorgio Jackson. Y Ted Turner, que Ted Turner es el dueño de CNN y Chilevisión acá en Chile. Claro, si estamos hablando de que el poder, lo que hemos conversado otras veces, el poder financiero internacional controla el poder político en todas partes. Es decir, yo, por ejemplo, yo miro por televisión a los analistas internacionales hablando de política, de las tensiones entre países, y no mencionan a los Rothschild. Ahora algo están mencionando a George Soros, pero digamos por otras aristas que tienen más bien que ver con el financiamiento, digamos, al lobby LGTBI, que se lleva al feminismo internacional y ese tipo, a la izquierda principalmente, lo que tú mencionabas, por ejemplo, con respecto al financiamiento que hizo sobre Giorgio Jackson.
¿Te fijas? Pero llama mucho la atención de que estos analistas internacionales se salten completamente el poder de la City de Londres, por ejemplo, sobre el Por poder supuesto. político. No, por supuesto, por supuesto. Y hay un mínimo común multiplicador, como dicen. Y tú nombraste muchas veces Rothschild y también la ONU. Claro, de hecho, aprovechando de que más o menos estamos hablando de este tema, cuando se implementa la Organización de Naciones Unidas, yo te había dado el dato de que el terreno lo entregó el propio John D. Rockefeller en Nueva York para que se creara, y lo hicieron principalmente porque ya no les había resultado el estratagema de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones era el nuevo orden mundial que tenían, el gobierno mundial que tenían preparado en ese momento, no les funcionó. Entonces, a partir de los sucesos de la inventada Segunda Guerra Mundial, ellos lograron hacer lo que están tratando de lograr hacer lo que no pudieron hacer con la Liga de las Naciones. Entonces, los Rothschild principalmente a través de la declaración Balfour que les estaba comentando, ellos logran hacer que los sionistas se tomen Palestina y al mismo tiempo están logrando hacer a través de la Agenda 2030 implementar el gobierno mundial que lo han estado persiguiendo por muchísimo tiempo. Correcto. Control, nuevamente control financiero sobre las entidades que tienen que ver de orden público. Los estados, por ejemplo, el estado de Chile está completamente capturado por el poder económico. ¿Te fijas? Por ejemplo, cuando apareció el tema de los refichajes ilegítimos, que lo hemos estado hablando tantas veces acá, tú te das cuenta de que aparece una ley, la ley 20.900, la ley Engel, de anticorrupción, para evitar que los partidos políticos lo financien las empresas por debajo de la mesa, y resulta que el mismo poder económico instaura una torta de 7.000 millones de pesos a través del Estado para seguirlos sobornando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, simplemente cambió el actor, pero los partidos políticos siguen siendo sobornados por exactamente el mismo poder. Correcto, correcto. ¿Vamos leyendo preguntas o vas tú avanzando en el desarrollo y leemos las preguntas al final? No, lee las preguntas porque más o menos yo ya lo desarrollé. Si es tan simple como eso, si ellos quieren implementar una nueva Palestina en el territorio de la Patagonia chileno-argentina. Perfecto. Alma Marx dice, ¿tendrá algo que ver el monte sagrado Melimoyu del que habla Miguel Serrano? Bueno, Serrano, sí, todo esto tiene que ver. Ahora, Miguel Serrano, como místico, digamos, del nacionalsocialismo chileno, bastante interesante lo que él plantea. Bueno, él fue uno de los primeros en denunciar el plan andino, en el lado chileno, digamos. Otros personajes fueron los que lo hicieron en el lado argentino, desde la década del 60 más o menos, que lo venía denunciando. Y claro, la diferencia está en que Serrano no hace una diferencia entre sionismo y judaísmo, como la estoy haciendo yo acá. Y estoy planteando que son cosas completamente diferentes. Y más, el sionismo se opone al judaísmo. Lo ha atacado reiteradamente y lo podemos ver. Por ejemplo, cuando en Nueva York se reúnen. Vamos a la foto número 3, porfa, si lo pueden mostrar. Cuando en Nueva York se reúnen todos los años cerca de 15.000 judíos ortodoxos contra Israel, no salen los medios. Ted Turner no lo muestra, por ejemplo. Claro, Ted Turner, imagínate, claro. Uno de los dueños de las comunicaciones en el mundo. Exactamente, y es un askenazi. La foto 3 está Jano por ahí, para que lo mostremos. Bueno, ahí estamos mostrando a judíos ortodoxos que está la bandera de Israel, está un signo prohibido, se fijan, nosotros rechazamos el sionismo, porque no es el Estado de Israel. Y eso es silenciado. Ahí está la foto de Theodor Herzl, el fundador del sionismo, digamos. Vamos a la foto número 6, porfa. A la 6. Ya, está muy chiquitita. Vamos a leer lo que dice ahí porque en realidad está muy chico. A ver si se puede mejorar la resolución, claro. Claro, no se lee muy bien, pero la voy a leer igual. Ahí estamos, este es un rabino judío ortodoxo que se llama Yisrael David Weiss, y él dice lo siguiente: el sionismo tiene solo alrededor de 100 años de antigüedad. Es la transformación de la religión al nacionalismo, al materialismo creado por judíos ateos que odian la religión. La razón por la que utilizan el nombre de Israel, la estrella de David, es el secuestro y usurpación de la identidad del judaísmo y del pueblo judío. Es con la finalidad de obtener legitimidad para su existencia que debe incluir a las personas a decir, oh Dios está con ellos, utilizando el miedo para intimidar a la gente de hablar en contra de sus acciones, porque de lo contrario los califican de antisemitas, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Veamos otra foto, que es la foto número 8, porfa. La foto 8.
Porque lo que dice bueno, está, digamos, el mismo rabino que está hablando sobre el sionismo no es heredero del judaísmo, más o menos la misma explicación. Bueno, esa imagen es bastante significativa, porque tenemos una persona, si pues, se puede agrandar un poquito, tenemos una persona ahí que está hablando de libertad palestina, se fijan, y en una manga está Israel y en la otra manga está Estados Unidos y le están tildando de antisemita. Es decir, eso es una de las mayores armas que tiene el sionismo internacional para callar a la disidencia. Es decir, porque ellos, como se autodenominan semitas, ya sabemos que no lo son házaros oriundos del Volga ruso y de la Jazaria turca, no son de Palestina. Ellos utilizan el antisemitismo para poder silenciar a los disidentes. ¿Te fijas? Veamos otra foto que es la nueva, que es la que sigue. Mucha gente dice Trump está trabajando en contra de la élite, está trabajando en contra de, qué sé yo, del cabal, como le dicen, pero Trump ha dicho un montón de veces y lo dijo en un discurso frente a AIPAC cuando estaba en campaña. AIPAC es el principal lobby sionista, digamos, que controla la política en Estados Unidos. Él dijo esta frase, por ejemplo: nadie es más pro-israelí que yo. ¿Te fijas? Por lo tanto, ahí queda pero inmediatamente claro y por sus propias palabras que no está trabajando para los palestinos, por ejemplo, no está trabajando por los derechos humanos, no está trabajando realmente para los pueblos libres. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Además que tiene a su yerno que es miembro de esta logia. Digamos que esta fuerza internacional, este grupo internacionalista denominado sionista, en Estados Unidos ejerce un control bastante grande. Entonces, cuando aparecen personajes que toman el control, digamos, del gobierno visible, ellos de alguna manera tratan de emparentarlo para meterlo, digamos, en su máquina de control. Podría a lo mejor tener buenas intenciones Trump, pero en realidad no tiene por dónde. No tendría por dónde, digamos, ejercer una real oposición, digamos, a lo que le denominan el cabal. El cabal, perfecto. Sí, lo había escuchado ese término, Jorge. Sí. Vamos, ¿seguimos o sí, seguimos con sí, no, sigamos. Sí, la foto. Mira, dice Christian Kennedy, dice, excelente transmisión, ¿eh? Una tertulia de aquellas y qué ganas de invitarles a visitar mi casa y disfrutar de sus personas y vivencias. Gracias por potenciar el conocimiento prohibido. Gracias a ti, Cristian, Gracias. por estar atento a la transmisión. Matías Barrio dice, las tropas israelíes que se encuentran en la Patagonia están esperando una orden para empezar a actuar. ¿Qué piensas que van a hacer y cuándo? Lo que pasa es que este es un sistema de goteo. Como les comentaba, Miguel Serrano en la década del 60 ya estaba denunciando esto y en los 70 ya empezaron a llegar estos soldados israelíes disfrazados de turistas. Y hoy día ya tienen asentamientos, o sea, aquí no estamos esperando un conflicto, ya se levanta la bandera de Israel, hay kibbutz, qué sé yo, hay israelitas viviendo. Mira, vamos a la foto número 5, no sé si se verá, yo la tengo como medio invisible acá parece. No, sí, ahora 5. Y ya nos encontramos en el sur de Chile con letreros, digamos, directamente en hebreo, digamos, porque ya están viviendo ahí. Bueno, y de hecho, perdona Jorge, mientras Jano está ubicando la foto, también es importante señalarte que ahí años atrás hubo también un tremendo incendio, digamos, provocado por israelitas, justamente en lo que es las Torres Paine, ¿no? Exactamente. Bueno, el truco de los incendios tiene que ver con un tema de negocio. Es decir, si tú quieres incendiar un lugar es para que después se le quite cualquier denominación de suelo, por ejemplo, santuario de la naturaleza, cualquiera, después se pueda lotear y se pueda ocupar, digamos, se pueda comprar. Ese es básicamente el truco. Y no lo hicieron solamente los militares israelitas en ese momento, sino que lo hacen, por ejemplo, las inmobiliarias también acá en digamos, territorio chileno. Bueno, ahí tenemos una casa en el sur de Chile, digamos, una especie de hotel, en donde se está, claramente en hebreo, obviamente, porque es bastante grande, digamos, la población israelita en este momento en el sur chileno, igual que en Argentina. Mira. Ok, mira, me llega otra pregunta. Mario Jara dice, ¿qué han hecho los mapuches, ya que ellos están luchando por su propio estado Walmapu? ¿Y Ya, qué tiene que ver esto con los estados separatistas, digamos?
Ya, lo que pasa es que el poder internacionalista ha estado operando en todas partes del mundo lo que se llama la balcanización, es decir, la separación de los pueblos. Entonces ellos han estado empujando ideas de corte separatista prácticamente en todas partes del mundo. No nos olvidemos lo que está pasando en España, lo que pasó en Ucrania, ¿te fijas? Si yo, ellos están tratando de, y donde George Soros también tiene mucho que ver, digamos. George Soros tiene una estrategia bastante inteligente de disidencia controlada. Por ejemplo, él es persona no grata en Israel, ¿te fijas? Abierto opositor a Donald Trump, ¿te fijas? Pero finalmente cuando se reúnen en el club de supermillonarios son todos amigos, ¿te fijas? Es más o menos así van funcionando. Entonces, ¿cuál era la pregunta original? Me fui por otro lado. Me pasa. La pregunta original era, ¿qué han hecho los mapuches, ya que ellos están luchando por su propio estado Gualmapu y qué tiene que ver esto con los estados separatistas? Eso era. Ya. El separatismo, para que lo entendamos con respecto al tema mapuche, no nos olvidemos que la bandera que anda dando vuelta de la nación mapuche no es una bandera mapuche realmente. La bandera, probablemente un símbolo mapuche sería la estrella de 8 puntas que siempre están utilizando, que es una alegoría del planeta Venus. El Reñehue, no me acuerdo, alguien me puede dar el nombre, no me acuerdo el nombre exacto de ese símbolo. Pero la bandera que en todas partes vimos, hemos estado viendo, esa bandera fue creada en Inglaterra. Esa bandera fue creada en Inglaterra principalmente por estos poderes separatistas. Es decir, a ellos les sirve que los mapuches estén tratando de separarse de Chile porque les ayuda a la balcanización. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, por poner un ejemplo, los mapuches llegaran a autogobernarse, a tener una plena soberanía, Chile se corta. Y es mucho más fácil para la entidad sionista quitarle la Patagonia a los mapuches que a nosotros. Es básicamente ese plan. Rodrigo Inostroza, aparte de saludarnos, dice, sionismo igual Talmud, Theodor Herz. Claro, hay una pugna ahí también de carácter dual entre lo que son los judíos ortodoxos que están con la Torá y estamos hablando de los sionistas satanistas que están con el Talmud, claramente. Perfecto. Acá Matías Barrio complementa la información que ya fue dada de la familia Turner, de Ted Turner, que acá en Chile son dueños de CNN y Chilevisión. Él me dice que en Argentina son dueños de TLF. Claro, ellos controlan, ellos hacen un control bastante eficiente desde el control político, ellos controlan los gobiernos, inclusive las oposiciones a esos gobiernos, controlan la parte política, controlan las comunicaciones y obviamente controlan la creación del dinero. Y eso, digamos, les da para controlar todo lo demás. Correcto, correcto. Águila Bizáfala dice, sé de buena fuente que los hoteles y hostales en la Patagonia, los dueños se quejan de los israelitas que vienen, gritan, tratan mal y insultan, no respetan a nadie, están inculcados que son seres, mira lo que dice, que son seres superiores, vienen tocados mentalmente. Bueno, hay todo un lavado de cerebro, obviamente, con respecto a ese tema. Es decir, si en algo han sido eficientes la entidad sionista, es en engañar también al pueblo. Aquí siempre tenemos que entender de que los gobiernos no tienen absolutamente nada que ver con los pueblos. Los someten, los controlan y los llevan, digamos, hacia sus objetivos. Yo siempre he dicho y he planteado que nosotros ya estamos en una tercera guerra mundial. Y no es entre países, es entre los gobiernos y los pueblos. Correcto. Verónica Gamboa. Buenas noches, Jorge, y a todos. Aquí, amigos, escuchando tu aporte siempre tan importante y que nos informan de manera tan clara. Se agradece siempre, dice Verónica. Gracias a ti, Verónica, por mirando y escuchando el programa. Margarita Cadavid dice, ¿qué papel a futuro en este ajedrez cumple Colombia en todo esto? Además de servir por ahora como aliado incondicional del Estado sionista y de Estados Unidos. Bueno, no solo Colombia, sí es el mundo entero lo que está tratando de ser empujado con respecto a este nuevo orden mundial. Es decir, por ejemplo, ustedes han sabido, me imagino, de las bases chinas en Argentina, como probamos el otro día, ¿te acuerdas, Jorge? De que finalmente el comunismo chino es absolutamente servir al capital, al gran capital. Aquí da lo mismo si te instalan una base israelita, una base norteamericana, una base china. Los dueños son exactamente los mismos. Y por lo tanto, todo este concierto gigante de bases norteamericanas que hay tanto en Colombia, qué sé yo, en Chile, en Argentina, en gran parte del mundo, simplemente para poder tener control sobre el Estado totalitario que nos están preparando. Y
Y no va a ser China, como lo decíamos el otro día, no va a ser China el que va a gobernar el mundo. Va a ser el sistema chino que van a implementar en todo el mundo, que es diferente. Perfecto. Matías Barrio complementa una información y dice, Colombia es el máximo productor de cocaína del mundo y Estados Unidos es el país más consumidor. Bueno, hay un tema con la droga aquí que es fundamental. Por ejemplo, no nos olvidemos de que el Imperio Británico en algún momento, comandado por la familia Rothschild, cuando en 1840 más o menos se enfrentó a los chinos, en estas famosas guerras del opio, ahí se dieron cuenta de que para poder controlar a gran parte de la población había que mantenerla drogada. Por lo tanto, los gobiernos no operan ninguna guerra contra las drogas, la guerra se trata de mantenernos drogados, principalmente. Y obviamente que todos los lugares, por ejemplo Afganistán, ¿por qué se fueron por Afganistán? Principalmente para controlar el opio. Y a través del opio le ganaron la guerra, digamos, a los chinos y logran todavía controlar a gran parte de la población manteniendo la drogada. Uf, buen aporte, Jorge, ¿eh? Te pasaste. Patricio Jofré dice, saludos, dice Patricio Jofré. Saludos a Patricio Jofré que está conectado y mirándolo ahí a este programa. Decirle a nuestros amigos que sigan generando preguntas referentes a este tema, las frases están siendo leídas al aire. Cristian Kennedy dice, Jorge, ¿te acuerdas del tefilín judío y el cubo Saturno? Sí, esa es una de las maneras que tienen, digamos, dentro de esta, se podría decir, técnicas religiosas muy antiguas con respecto al tema del cubo de Saturno. Lo conversábamos creo el otro día, ¿te acuerdas? El tema de este culto a Saturno, de este cubo que se puede ver tanto en la Meca, se puede ver tanto en el Rockefeller Center, se puede ver también en el Saturno mismo y también en el Tefilín. El Tefilín es un cubito que se ponen acá, digamos, los religiosos, y que tiene que ver con el tema del control de la mente. Es básicamente eso. Perfecto. Josimar Torres Ro Bernales dice, ¿cómo podría revertirse todo esto, amigos? ¿O es que sería lo mejor aceptar que nunca habrá un cambio y no estar en contra de todos sus planes? Bueno, yo siempre he postulado desde una mirada más bien espiritual el tema de escapar de esta realidad. No lo he planteado. Yo siempre he dicho que nosotros estamos viviendo un juego, estamos viviendo una ilusión increíblemente bien hecha, que la tomamos completamente en serio, pero finalmente es un juego. Y ese juego... Dime. No, es una Matrix que estamos viviendo, ¿no? Exacto, es una Matrix, es una especie de videojuego. De hecho, Michio Kaku, que es uno de los físicos americanos japonés más famosos que hay en este momento, una vez dijo, una señora le preguntó, bueno, ¿de qué se trata esta realidad? Y él dijo, bueno, mire, señora, esto no es muy diferente de su videojuego favorito. Correcto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer finalmente? Hay que jugar el juego, pero hay que jugarlo de una manera no acorde a los postulados de esta élite, que nos quiere con miedo, nos quiere consumiendo, nos quiere, inclusive a través de ese mismo consumo, consumiéndonos a nosotros mismos. ¿Se fijan? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ser lo más austeros posible, como decían los chamanes del Nuevo México, como Juan Matus, por ejemplo, en todo lo que se puede ver en los libros con Castaneda. Uno tiene que volverse de alguna manera insípido al poder, digamos, en las sombras que pulula y controla todo acá en esta Matrix. Es decir, no nos tiene que ganar el miedo. Buda decía que el ser humano es atrapado por miedos, deseos y apegos, y digamos que esos son los tres grandes monstruos a vencer. Obviamente que es una tarea tremenda, es una tarea titánica, pero es una pelea interna. Es decir, nada, pero absolutamente nada de afuera tiene que ver realmente con salir de esto. Correcto. Águila, Bisáfala nuevamente, opina harto Águila. Gracias Águila, porque en realidad importante tus preguntas. Una solución sería unir al pueblo chileno y argentino en conciencia contra de estos lobos. Bueno, desde el punto de vista político, porque yo lo estoy abordando principalmente de esto, el tema de la religión, ya dejé claro que esto no tiene nada que ver el tema étnico tampoco. Este es un tema 100% político, esta invasión que está ocurriendo en Argentina y en Chile. Tiene que existir una especie de unión en la conciencia de lo que están haciendo. Ahora, una de las cosas más importantes, y no solamente para Chile y Argentina, para todo el mundo, es el rescate de la identidad y la cultura de cada país. Es decir, si algo quiere el globalismo internacionalista que está detrás de todos los grupos de poder con base en la City de Londres y el Vaticano, es que quieren destruir las identidades nacionales,
quieren destruir completamente todo para poder implementar una especie de estandarización humana. Fija, entonces hay que luchar, digamos, porque las identidades nacionales se preserven, los grupos étnicos, qué sé yo. Entonces, por lo tanto, ¿qué debieran hacer los mapuches? Los chilenos deberían unirse, digamos, en un solo Estado, mantener el Estado, digamos, y los mapuches ejercer su propia autonomía. Pero no soberanía, porque si ellos llegasen a tener soberanía, estos poderes internacionalistas les van a quitar el territorio. Bueno, de ahí se desprende un poco, Jorge, digamos, facilidad de emigrar de un país a otro. No habría ningún problema en migrar cuando tú tienes los medios, tú quieres hacer lo que sea por placer o quieres estar tú, cambiar de aire, quieres irte a otro país, ningún problema. El problema radica hoy día en que la migración está siendo empujada precisamente por el actuar de estos poderes internacionalistas. Por ejemplo, si tú vas a África, al corazón de África, que es el Congo, tú te encuentras que ese país está siendo saqueado brutalmente desde hace muchos años. Primero por carbón, luego por el caucho, después fue por el oro, después fue por titanio, uranio y hoy día es por el coltán, que es el material con que se crean los aparatos electrónicos principalmente. Y sostienen a África en constante caos para poder saquearlo. Es decir, las grandes multinacionales en este momento mantienen ejércitos privados con soborno a través de las propias empresas de armas que controlan ellos mismos, a tribus, digamos, a caudillos tribales para que se maten entre ellos, es decir, caos total, va a ser un caos total en África para poder ellos entrar y robar de todo. ¿Te fijas? Y eso produce una migración que principalmente desde África está yendo hacia Europa, ¿te fijas? Y esa migración, la ONU lo sabe cuáles son las causas de esa migración, que son las guerras que están promoviendo estas grandes multinacionales para robar de todo. ¿Te fijas? Y la ONU, en lugar de apuntar a la causa, que son las guerras que están haciendo estos sujetos inescrupulosos, están simplemente poniendo énfasis en que la gente está migrando, ¿te fijas? Entonces están atacando, esto como los médicos alópatas, en vez de darte un remedio para sanarte, te da algo para evitar los síntomas. Bueno, y de hecho también mencionar, estimado Jorge, que esto también es una arista que promueve la ONU con el tema de la Agenda 2030. Claro, a través de esta gigantesca migración se produce un caos, una especie de sobresaturamiento, qué sé yo, de los servicios de salud, del empleo, en todas partes donde la migración llega en masa, digamos, y eso obviamente va a generar un caos tal que, bueno, hoy día ya estamos viendo que se está acelerando con el COVID-19, y un caos tal que en algún momento la idea va a aparecer, bueno, China solucionó su problema de sobrepoblación y de hambre simplemente está instalando un estado totalitario, digamos, un Orwell, 1984, y ningún problema. Entonces, más o menos por ahí va el plan. A nosotros nos van a querer instalar un estado totalitario supercapitalista comunista, como decía el congresista Larry P. McDonald en 1976. Karina Páez, perdona Karina. Karina Páez dice, Alberto Fernández, presidente de Argentina, ¿a quién élite pertenece? Gracias, Jorge Zamora. Todos pertenecen exactamente a la misma élite, por acción u omisión. Es decir, si tú vas a llegar a controlar un país, o te van a controlar por George Soros, por izquierda, o te van a controlar por los Rockefeller, por derecha. Pero absolutamente todos pertenecen, digamos, a la élite finalmente. El único que podría estarse salvando, y a lo mejor no estoy tan seguro a veces, es Bashar al-Assad de Siria. Irán ya está bajo control de la élite financiera, porque en el año 1979 Estados Unidos derrocó el Shah de Irán y colocaron un gobierno títere. Correcto, exacto. Margarita Codavit dice, tenemos a Colombia como un subestado del norte. Todos los países son subestados del norte. Por ejemplo, mucha gente hablaba de Evo Morales. Evo Morales también estaba metido en el tema. Es decir, uno de los principales productores de coca para poder hacer la droga que finalmente controlan la gran parte del mundo. ¿Te fijas? En algún momento de su mandato nacionalizó Petrobras, la Petrobras brasilera, la estatal petrolera del Brasil, la nacionalizó en Bolivia, y eso produjo que en Brasil quebrara Petrobras. Y obviamente que tuvo que salir a la venta. ¿Y quiénes la iban a comprar? Los mismos de siempre. Entonces fue una movida también de la misma élite, hacer quebrar a Petrobras para poder adueñarse del petróleo de los brasileños. Perfecto. Gracias bueno, a Evo Morales. Exactamente. ¿Y qué pasó con Hugo Chávez? Hugo Chávez se dice por ahí que hubo un complot para matarlo, pero es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Pero a grandes rasgos, Jorge, tú Sí, lo mataron. No, como hemos visto en otras veces que nos hemos juntado, el poder que se asienta en Cuba
en el año 1954 se junta David Rockefeller con Fidel Castro y ahí se trazan los planes, digamos, de la caída de Fulgencio Batista para implementar una Cuba comunista, a la usanza del comunismo de los jesuitas, que lo conversamos la vez pasada, ¿te fijas? Entonces se implantó en Cuba una disidencia controlada, que es principalmente manejada por los jesuitas, y los jesuitas fueron los que finalmente colocaron tanto a Fidel Castro como a su hermano Raúl Castro, y también colocaron de cierta manera al propio Hugo Chávez, ¿te fijas? A través de la admiración que inclusive le tenía Chávez a Fidel Castro. No nos olvidemos del evento cuando el rey de España hace callar a Chávez, ¿se acuerdan? Que fue acá en Santiago, acá en Chile. ¿Por qué no te callas de una puta vez o de una vez? No me acuerdo cómo le dijo el rey de España. Y ahí fue el momento de la debacle, digamos. ¿Por qué no te callas? Algo así, claro. Exacto. Y ese momento fue cuando empezó a decaer, digamos, Hugo Chávez, y se le inocula el cáncer, que es muy probable que se lo hayan inoculado los servicios secretos, y él intenta ir a sanarse a Cuba, y se fue a meter a la boca del lobo, porque Cuba es un reducto del Vaticano. Mira, qué importante dato nos estás entregando. Ojo, Hugo Chávez, yo creo que como Gaddafi, que también partió dentro de la élite, yo creo que fue un tipo que intentó trabajar para su pueblo. Yo no estoy diciendo que Chávez fuera digamos, un traidor, para nada. Sí, lo es Maduro. Ese sí claramente trabaja para la élite financiera. Tiene prácticamente todo el petróleo de Venezuela en manos de los chinos. Y ya sabemos que los chinos están en manos de los Rothschild. Claro, y a pesar de todo el conflicto que tiene con Estados Unidos, le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. O sea, exacto, sí, ahí tú te empiezas a dar cuenta de que esto es un show nomás. Los dos lados, la izquierda y la derecha, tienen el mismo amo. Exactamente. Manuel Villanueva, como decía Nicanor, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. Claro, lo decía como broma, pero al final era verdad. Sí. Manuel Villanueva, Jorge dice, buenas noches amigos, ¿qué día y cuándo Jorge Zamora hablará sobre Sofía y el semidios y el verdadero Dios incognoscible? Eso yo creo que es un tema pendiente. Podemos tocarlo el viernes en El Mundo al Revés con dirección correcta. Hablemos de la gnosis. ¿Te parece para la próxima semana? Para la próxima semana, Manuel Villanueva va a ir ese tema, a pedido tuyo. Jorge, ¿este viernes de qué vamos a hablar? No tenemos tema para el próximo viernes. Pues el miércoles en contingencia no tenemos aún, no hemos desarrollado. O sea, eso para que vean nuestro televidente que esto no está pauteado. Estamos aquí. Ahí vemos. Puede ser el otro viernes el tema del Dios incognoscible, que es un tema muy entretenido. Es muy interesante. Independiente de lo que uno crea o no crea, es entretenido igual. Exacto. Karina Páez se dice que Cristina Kirchner pertenecía a la masonería. ¿Qué sabe al respecto, Jorge? Bueno, no nos olvidemos que cuando, entre comillas, se levantan la emancipación de Latinoamérica, del imperio, de los imperios, digamos, europeos, el francés, el español y el inglés, la masonería, digamos, que mete sus manos en el control político de toda América Latina, a través de Simón Bolívar principalmente, que era masón, y de ahí prácticamente todos los caudillos que habían fueron masones o miembros de logias. Por lo tanto, y de ahí en adelante se empezó todo un sistema de creación y de entrenamiento de presidentes y de líderes, digamos, desde muy pequeños, en diferentes reductos educativos, principalmente también de los jesuitas, a través del control que ellos ejercen de la educación, a través de las universidades y de los colegios. Empezaron a tomar ciertos sujetos, digamos, brillantes, obviamente brillantes sujetos, y los fueron entrenando para ser presidentes de sus países, para tenerlos en control. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Chile, prácticamente todos los presidentes han sido masones, en el caso de Argentina prácticamente lo mismo, Colombia lo mismo, Perú, qué sé yo. Digamos que ese era el rol, digamos, que debía cumplir la masonería cuando Adam Weishaupt en 1776, ese 1 de mayo de 1776, creó la Sociedad de los Perfectivistas de Baviera, o los famosos Illuminati. Tomar en control a la masonería para de ahí entrenar el poder político que iba a controlar el mundo. Perfecto. Ignacio Alejandro Ertan dice, le está respondiendo, está complementando también la pregunta de Karina Páez. Es un títere globalista, como lo plantea Jorge. Antes de seguir con las preguntas, agradecer a Alejandro Correa. Alejandro, aquí lo vemos, Alejandro Correa. Gracias, Alejandro Correa, ahí por estar al pie del cañón ahí todos los días
para que esto pueda salir al aire. Así que agradecimiento a Alejandro. Carlos Roland dice, Jorge, los turistas israelíes varias veces atrapados provocando incendios en el sur, como en las Torres del Paine, como lo habíamos conversado. Simple casualidad, nada es casualidad. No, ya, claro, lo hablamos principalmente para poder hacer el loteo. Exactamente. Los que más se venden más fácil. Exacto. Natalia Ramírez dice, siempre te sigo, Jorge Zamora, y comparto tus directos en la page Antiluminati. Saludos desde La Plata, Argentina. Un abrazo a la Natalia. Raúl Morales, hola a todos, ahora vivo en Estados Unidos, USA, no siento que mi futuro esté seguro en este país, por eso busco volver a Chile y crear algo sustentable. ¿Cuál sería un lugar relativamente seguro y con recursos naturales y algo de infraestructura para vivir en el sur de Chile? Muy agradecido, amigos. Bueno, la pregunta es complicada, la respuesta es complicada porque precisamente estamos hablando que en el sur de Chile se está operando un plan que está intentando cortar a Chile y Argentina. Así que está difícil, digamos, el tema. Ahora las personas, los chilenos y los argentinos que están viviendo en esos lugares van a tener obviamente un rol bastante importante respecto de la defensa de la soberanía nacional en cada país. Yo no recomiendo ir para allá, pero bueno. Las personas que están ahí van a tener que defender y los que no estamos ahí también de alguna manera, ya sea informando, como sea, también tenemos que estar ahí al pie del cañón porque es la defensa de las patrias. Correcto. Y lamentablemente el poder político ni en Argentina ni en Chile están diciendo absolutamente nada de esto. No, pues ellos están preocupados tanto en Chile como en Argentina de seguir aferrados al poder nomás, porque no está dentro de las prioridades. Exacto. Exacto. Pedro Pablo Marín Jorge dice, hola Jorge, un saludo desde Cali, Colombia. Mira, de Cali, Colombia. Natalia Ramírez dice, ¿qué deberíamos hacer para que no puedan imponernos el nuevo orden mundial? Bueno, ya lo he comentado otras veces, lo principal a nivel interno debe ser al miedo. Es decir, nosotros estamos frente a una dualidad mente-conciencia, o miedo y amor, si la queremos ver desde ese punto de vista. O conocimiento e ignorancia también, como lo decía Buda. Y el principal, digamos, enemigo a vencer es uno mismo, internamente. Tenemos que derribar todas esas murallas de miedo que hemos construido nosotros mismos para no vernos a nosotros mismos. Eso es lo principal. Porque tal y como les decía, en realidad el enemigo real no está afuera, está dentro de nosotros. Perfecto. Mario Jara pregunta, dice, ¿cuál es la zona, entre qué regiones se están asentando este pueblo israelita? Bueno, ahí podemos ver, vamos a la foto número 2. Por favor, Jano. Ese es más o menos un mapeo, digamos, de lo que ha comprado Douglas Tompkins. Así que, digamos que de ahí hacia el sur, digamos que es el punto donde está Parque Pumalín, donde está la zona de Cochamó. No sé si lo pueden encontrar, es la número 2, Jano. A lo mejor el Jano se fue a hacer un café, estamos hablando solo. Estamos hablando solo, no, por ahí está Janito, no sé, ahí está Jano, ahí está Janito. Ya, esa imagen es una foto de las propiedades de Tompkins, principalmente acá en Chile. Y ahí podemos ver la zona de Coyhaique, donde está el estero Pangal, qué sé yo, Cochrane, Campos de Hieros Norte, O'Higgins, y prácticamente ahí tenía comprado cerca de 800.000 hectáreas. Por lo tanto, el terreno de él cortaba Chile completamente, o sea, de cordillera a mar. Y tal y como les decía, ahí se alcanza, abajo hay un recuadro, más o menos que podemos ver lo que es Patagonia. No sé si lo alcanzan a ver, hay un recuadro en rojo, ese que está ahí. No, un poquito más arriba. Donde está el mapa, ahí, en rojo, sí. Un cuadrito rojo. En rojo, exacto, ahí. Sí. Eso es más o menos Patagonia. Y un poquito más arriba, diría también. Bueno, el tema es que principalmente a través de la compra, como les decía, de terrenos, se van asentando estos poderosos házaros, principalmente, como les decía, que están obviamente controlando las altas esferas del poder en concomitancia con... Son en alguna manera testaferros también de la nobleza negra. La nobleza negra es la que manda todo esto, no olvidemos. Y la nobleza negra es una mezcla entre linajes papales, emperador romano y házaro, como lo veíamos la vez anterior. Así que por ahí va la cosa, digamos. El plan es cortar
y Argentina para hacer una nueva Israel. Me imagino para terminar la pregunta que deben andar sin mascarilla. O sea, la elite sabe que todo esto es una mentira, ¿sí? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Está claro, está claro, no, está claro. Ellos lo saben. Y por último, si fuera verdad, ellos tendrían los antídotos. Exactamente, exactamente. Muy, muy buena acotación. Karina Páez dice, ¿qué papel cumple el Papa Francisco, que es jesuita, desde Argentina? Te saludo. Hola, Karina. Bueno, el Papa Francisco es jesuita, tal y como están diciendo, y por lo tanto el rol de él, el rol visible de él, digamos, es poner en control a toda la cantidad, que son más o menos 1.000 millones de cristianos, es decir, controlar desde ese punto de vista de la fe, digamos, a cierta cantidad de personas. Ahora, el control jesuita en la sombra es mucho más fuerte, digamos, muchísimo más influyente, tal y como habíamos estado hablando de su papel, digamos, en la creación del comunismo, como lo vimos la vez anterior, que se le atribuyeron a Karl Marx, Lenin, que siguió Stalin, pero fueron los jesuitas principalmente los que lo armaron, digamos. No olvidemos que los jesuitas trabajan para la nobleza negra. Y se podría decir que dentro del concierto de grupos de poder, los jesuitas son los más poderosos. Bueno, y esta vez, por primera vez en la Iglesia Católica, que el Papa Blanco es jesuita y el Papa Negro también. Ancestralmente, ¿eh? Desde que el mundo es mundo. Rodrigo Inostroza, el 95% de cocaína se usa a USAID, digamos, a Estados Unidos, proviene de Colombia. Y la CIA usa platas negras de la droga para operaciones encubiertas. Caso, Ecuador intentó golpe a Rafael Correa. Recuerden el paso de una gran carga de cocaína y el ministro Hinspeter fue denunciado por un periodista chileno. Sí, eso es real, eso es cierto. Ese periodista se asiló en Ecuador. Se tuvo que ir a asilar allá porque acá no lo pescaron, digamos, literalmente. Porque estaba en ese momento Hinspeter, no nos olvidemos que era el ministro del Interior. Y se descubrió que en un decomiso de más o menos 6 toneladas de cocaína, si no mal no me recuerdo, 1 tonelada se la llevó él en una camioneta del Ministerio del Interior. Bueno, y ahí obviamente empezó una investigación y terminó con el hilo cortado en la parte más delgada, que era que había que eliminar al policía civil, digamos, en este caso, de la PDI, que se terminó asilando en Ecuador. Bueno, y no nos olvidemos también que hay un evento que es mucho más grande, que fue ocurrido en Estados Unidos, que sentó las bases de que efectivamente los grandes grupos de control poblacional que se les denominan agencias de inteligencia, como la CIA, por ejemplo. Hubo en los 80 un periodista, hay una película que se llama El Mensajero, para que la busquen, ahí está la historia, de Gary Webb, un periodista norteamericano al cual le llega una información acerca de que la droga que llega hacia Estados Unidos, principalmente a la zona de Los Ángeles, el crack, principalmente, era una droga que se estaba creando en América Latina, si mal no recuerdo, creo que en Nicaragua, y que los que estaban detrás era finalmente la CIA, era la propia CIA. No eran carteles, digamos, de latinoamericanos, sino que era la propia CIA, que estaba trabajando, digamos, como principal productor y distribuidor de drogas en Estados Unidos. Y este tipo, Gary Webb, es bien entretenida la película, búsquela, El Mensajero se llama, se logró infiltrarse, él logró meterse en las zonas de producción de la propia droga, y él vio y tomó foto y todo cómo llegaban los aviones de la DEA, de la CIA, los aviones Hércules de Estados Unidos a buscar la droga. Bueno, cuento corto, como siempre sucede en estas historias. Gary Webb ganó el Pulitzer, inclusive con su investigación, pero fue despedido del medio donde trabajaba, le hicieron la guerra. George Bush padre era uno de los principales implicados, digamos, en esa instancia. Todavía no era presidente de Estados Unidos, era uno de los mandamases de la CIA. Y Gary Webb, bueno, dijo ya, como nadie me está dando trabajo y todo, empezó a vender él mismo en su auto, llevaba los libros y hacía conferencias en diferentes partes de Estados Unidos, por las de él, y hasta que lo encontraron suicidado con un cable telefónico en un cuarto de hotel. No me cae duda. Valdemar Sánchez. Es que busca la película, El Mensajero, es bastante fidedigna, digamos, a la realidad. Perfecto. Valdemar Sánchez dice, buen programa, francotirador. Un gran saludo a nuestro amigo Valdemar Sánchez ahí que nos estaba mirando. Patricio Cofré dice, ¿cuál es la relación? Bueno, este tema no creo que tenga relación con lo que estamos hablando. ¿Qué te parece
que nos ponemos al tiro de acuerdo para el día miércoles para el programa Contingencia. Me parece no sé si te parece, Jorge, ¿cuál es la relación del 5G con la actual pandemia? Hablemos del 5G el miércoles y el tema de vacunas, por ejemplo. Ya, hablemos de eso. ¿Te parece? Ya. Perfecto. Patricio Jofré, agendado para este miércoles 22 horas, vamos a hablar el tema del 5G con Jorge y el tema de las vacunas. Ya. Rodolfo Carram dice, saludos a ambos, Jorge, desde Florida, Estados Unidos. Gracias por compartir y difundir lo que se nos intenta ocultar. Sería bueno preguntarle a Rodolfo Carram, aprovechar, digamos, su saludo, preguntarle cómo está la cosa por allá con este tema del COVID-19, porque me han llegado a mí, al margen, cortito, me han llegado unas imágenes de Ohio y los hospitales vacíos. Al margen, ¿ok? Pedro Pablo Marín dice, una forma de seguir el juego es ser más responsable con cada uno de nosotros para así lograr el control. Sí, principalmente, como les decía, el principal enemigo a batir es uno mismo al final. Si uno logra tener el control, el gobierno de uno mismo, nadie te va a venir a gobernar. Ingrid Lisette Heger dice, buenas noches Ingrid. Águila Bizáfala dice, ellos creen, por lo israelita, ellos creen que tener identidad es ser violento. Hay un lavado de cerebro ahí, obviamente, que lo están haciendo creer que son seres superiores y es básicamente para poder ejercer este control, para poder... No nos olvidemos, la élite, digamos, los que realmente controlan todo esto no son más de 2.000 sujetos, no son más de 2.000, y no viven en Israel, no viven en la City de Londres, estos tipos viven en mansiones, digamos, quizás dónde, y ellos simplemente mueven testaferros, mueven los hilos y mueven títeres simplemente. La gran gracia que tienen estos sujetos, estos 2.000 sujetos, es que están todos unidos. Ellos operan la dualidad, también hacen como que pelean entre ellos para engañarnos, como en el caso de Cubanon, por ejemplo. ¿Te fijas? Pero ellos están completamente unidos, y esa es la gran fuerza que ellos tienen. Son 2.000 sujetos, pero completamente unidos en sus postulados y en sus objetivos. Nosotros somos 7.000 millones, pero nos ganan porque nosotros no perdemos oportunidad de matarnos todos contra todos. Bueno, y también juega en esto que ellos, bueno, financian a ambos sectores o a ambos polos para que nos mantengamos divididos eternamente. La dualidad, de operación de la dualidad. Ellos financian a ambos lados de toda guerra, izquierda, derecha, qué sé yo, la guerra entre blancos y negros, qué sé yo. Todo lo que sea dual a ellos les sirve para que nosotros nos mantengamos entretenidos peleando entre nosotros mientras ellos operan su lema de su sociedad secreta, Order of Chaos, orden desde el caos. Correcto. Silvana dice, globalización es zombificación, control de masa llevado al extremo. Gracias por tanto, Jorge Zamora. Sí, es verdad, es lo que dice Silvana, es absolutamente cierto. La globalización está buscando la estandarización del ser humano, que pierda sus valores culturales, su identidad, su idioma, su territorio, su nación, su familia. Ellos quieren destruir absolutamente todo e implementar un humano zombie, tal cual. Josimar Torre Ro Bernale, desaparecieron la historia de África, Jorge. Absolutamente. La historia de África la han estado ocultando, sobre todo la más reciente, principalmente porque lo que les dije anteriormente, ellos están en estos momentos ejerciendo un saqueo brutal sobre África, mientras la ONU, en vez de atacar, digamos, las raíces de la migración, están atacando simplemente el hecho puntual de la migración, pero no el fondo, que digamos que son estas guerras que se están promoviendo por el robo de recursos. Solamente en el Congo ya van entre 5 a 7 millones de muertos. Importante, exactamente, Jorge, importante señalar también que además en el territorio de África es donde experimentan todo este tipo de vacunas nuevas que van sacando. Las armas, lo mismo. Ellos sacan un rifle nuevo y lo van a probar a África. Terrible, ¿eh? Exacto, sí. Es terrible. Laura Vanessa Urquizo dice, en Ecuador, según los medios, se están llevando en contenedores a los cementerios. ¿Qué está sucediendo? Sería bueno confirmar si es verdad o es falso, porque están generando pánico. Bueno, los dueños de los medios de comunicación, no nos olvidemos, Ted Turner y otros socios más son parte de esta élite. Es decir, si ellos necesitan implementar una situación de psicosis donde nos están haciendo creer que hay millones y millones de muertos, obviamente que se van a inventar algunas cosas para hacernos pensar aquello. Exacto. Cuando claramente tú estás viendo que la relación del COVID respecto del contagio y de la mortandad no es superior a la influenza.
por influenza anualmente mueren en el mundo entre 600.000 a 1 millón de personas, y el COVID no va ni de cerca. Exactamente. Bueno, y vuelvo a reiterar, a nosotros nos han llegado videos, bueno, me llegó el otro día uno de España, te reboté uno de Estados Unidos, Jorge, y realmente los hospitales vacíos, ya estamos hablando hace 2 o 3 días atrás. Las noticias te muestran que todo está colapsado, que la gente está muriendo, y tú vas a los hospitales y no pasa nada. Exacto. Claro, y hay unas imágenes digamos, de un hospital donde se repite las 3 imágenes en distintos países. Claro, Italia, Nueva York y otra parte más, claro, y es exactamente el mismo lugar. Sí. Exactamente. Oye, Jorge dice, Matías Barrio dice, están llevando a cabo el plan Kalergi. Bueno, el plan Kalergi, a ver, ese plan, para que más o menos lo entendamos, es un plan de un Házaro, digamos, uno de estos tipos, que busca destruir a la raza blanca europea, principalmente bajo la premisa de que si tú logras mezclar a los europeos, por ejemplo, con africanos, más o menos por ahí va la cosa, tú logras bajar el nivel de inteligencia del europeo y por lo tanto hacer desaparecer al europeo, digamos, y tú puedes controlar una masa homogénea, digamos, de gente que te va a trabajar y no va a pensar, digamos, es básicamente eso. Ahora, yo creo que eso es una estupidez, porque yo creo firmemente de que el envase no tiene nada que ver finalmente con tu espíritu. Correcto. Entonces una persona puede ser inteligente y puede ser sabia, y da lo mismo la raza. Puede ser tremendamente mala o tremendamente bondadosa, y da lo mismo la raza. Exactamente. Quiero decirle al margen a nuestros auditores y televidentes, que son bastantes los que están conectados ahí en forma permanente, no ha bajado el número, estimado Jorge, que nos sigan enviando preguntas, que nos sigan enviando inquietudes. Ya por lo pronto el próximo miércoles vamos a tocar el tema en el programa Contingencia, que conduce quien les habla, Jorge Osorio, junto a nuestro amigo Jorge Zamora. Vamos a hablar de lo que es el 5G, su efecto en la pandemia, y por otro lado el tema de las vacunas. Nico Travel dice, bastante interesante el programa, seguir informando y aclarando ideas, que esa claridad nos permite seguir confiando en que podemos librarnos de toda esta locura que rodea al mundo. Un saludo a la Nico Travel, sí. Perfecto. Ahora, Jorge, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es tan delicado hoy en día, por ejemplo, hablar de este pueblo del cual nosotros estábamos conversando? ¿Por qué, digamos, se es bastante mal mirado y hasta veces perseguido? Por lo que te comentaba al principio, más o menos, porque ellos han tratado de... No es que sea terrible para ellos en realidad, sino que es una técnica, es una técnica de, digamos, de enfrentamiento digamos, a los que demuestran que, por ejemplo, en mi caso, de que finalmente esta cosa no tiene que ver la religión, sino que es simplemente un plan de dominación político. ¿Te fijas? Entonces tú, por ejemplo, estás viendo, estaba buscando una foto aquí para ilustrar eso, pero no la encuentro. Bueno, entonces tú, por ejemplo, puedes estar mostrando, la prensa puede estar mostrando una situación donde un soldado israelí mató a un niño palestino, ¿te fijas? Y ese periodista, por mostrar esa foto del niño palestino muerto, lo acusan de antisemita. ¿Te fijas? Entonces, más o menos ese es el sistema que ellos operan. No es que sea tan terrible, sino que ellos lo utilizan como sistema de protección. Es decir, si tú atacas al actual Israel, inmediatamente eres antisemita. Entonces, por ejemplo, estos judíos ortodoxos que atacan a Israel lo acusan de antisemita. Así es loco esto. Claro, la famosa sigla ADL. Claro. La Liga Antidifamación. Exacto. Claro, y ellos intentan establecer que cualquier cosa que tú digas contra el Estado genocida de Israel es antisemitismo. E increíblemente, cuando el gobierno de Israel mata a palestinos, está matando descendientes de Shem, segundo hijo de semita. Es decir, si hay un Estado en el mundo que es antisemita, es el gobierno de Israel. Así es, claro. Ahora, esto se da fuertemente, porque me ha tocado ver muchos casos, sobre todo del pueblo evangélico, mucha gente ligada, digamos, a este tema, ¿no? Claro, ellos están ejerciendo, el poder global está ejerciendo, sobre todo en el mundo evangélico, un control bastante fuerte desde el punto de vista de la admiración de Israel. Ellos están tomando un control, digamos,
la parte cristiana católica tiene un control, digamos, y la parte sionista también tiene un control bastante grande sobre la iglesia evangélica. Por eso es que tú, por ejemplo, puedes ver que muchos de los caudillos de derecha están siendo secundados por iglesia evangélica. Exactamente. Antonio Eduardo Mata Ortiz. Saludos desde Veracruz, México. Mi pueblo cree ciegamente en el presidente, en AMLO, pero hace unos días él se enlazó con Larry Fink, presidente de BlackRock, para hablar sobre la crisis económica que se viene. ¿Será como acostumbran ahora que se apropiarán a precio de rebaja? Bueno, o sea, así operan. Yo lo he hecho otras veces. AMLO es un masón de izquierda que reemplazó en el poder a un masón de derecha, que era Enrique Peña Nieto. Entonces, México no ha cambiado de gobernante. Siguen siendo exactamente los mismos. Lo que pasa es que AMLO está ejerciendo un maquillaje bastante interesante del muerto, más o menos, es decir, pero el muerto sigue igual, exactamente igual. Se ve mejor México. Hace la rifa del avión y hace un montón de cosas que son medidas de parche, digamos, pero no interviene, por ejemplo, el Banco Central de México no se los quita a los Rothschild, por ejemplo, que sería una medida principal para poder ejercer un gobierno realmente soberano. Exactamente. Andrea Bueno, Lucarno, y Jorge por otro Samuel. lado, perdón, y por otro lado, AMLO está completamente de acuerdo con las políticas globalistas de la ONU. Exactamente. Aunque fue el único presidente que no implementó, por lo menos en América, el tema este de la cuarentena. Ya, bueno, es que así funciona la disidencia controlada, lo mismo hace Trump. Exactamente, La exactamente. disidencia Sí. controlada funciona para ambos lados, para la izquierda y para la derecha. Andrea Lucarno, hola Jorge, hola gente, hola Andrea. Hola, Jorge Alberto mandó un enlace, no lo podemos ver al aire, Jorge Alberto, lo vamos a chequear, no te preocupes, lo vamos a hacer. María José Rivera, ¿hay algo turbio atrás de Tomskin? ¿O fue realmente un dedicado a la conservación del medio ambiente? ¿Qué nos puedes decir de él? bueno, Douglas Tompkins era un millonario norteamericano, obviamente con también parte de esta élite financiera internacional. No nos olvidemos que los millonarios que nosotros vemos en Forbes son todos títeres de la nobleza negra veneciana. Ellos son los que controlan absolutamente, así como controlan el poder político, ellos deciden, tú vas a votar, claro, tú votas, pero no eliges finalmente. Ellos son los que ya tienen decidido quién va a ser presidente en tu país. La misma cosa con los millonarios. Entonces, todos estos millonarios que nosotros vemos en la revista Forbes, qué sé yo, Cisneros de México, Luxich acá en Chile, qué sé yo, en otras partes del mundo, el propio George Soros, los Rockefeller, todos estos tipos son testaferros de esta nobleza negra veneciana, es decir, trabajan para ellos, son sus empleados. ¿Te fijas? Y Tompkins también era parte de ello, es decir, bajo esta técnica que yo les decía que había ocurrido en Palestina, donde llegan a comprar el territorio para después adueñarse de ello. La diferencia radica en que ahora Tompkins, al morir, dona el Parque Pumalín al Estado chileno. ¿Se fijan? Un poquito para aplacar, digamos, las críticas con respecto al plan Andina, creo yo. Pero yo creo que finalmente es un truco, porque el Estado de Chile es un Estado privado. Es decir, y tal y como te comentaba anteriormente, tú hoy día, por ponerte un ejemplo, tú puedes decir a los ricos hay que ponerles un impuesto. Claro, no importa, el rico paga el impuesto, pero lo recupera a través del Estado, porque él controla el Estado también. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, puede ser completamente una medida distractiva para que finalmente el propio Estado de Chile en algún momento determine o valide, digamos, los cánones del plan Andina, por ejemplo, diciendo que los mapuches se independicen, por poner un ejemplo. Correcto. Además señalar, Jorge, que cuando él compró en Argentina, él cercó previamente y antes de comprar, digamos, pero la justicia lo vetó en Argentina. Sí, acá no, acá él cercó todo lo que era Parque Pumalín lo dejó completamente cercado, con cámaras, con todo el sistema de seguridad. Bueno, obviamente que no en todas partes están todos capturados, no todos los jueces trabajan para el sistema, ni tampoco todos los políticos. Hay digamos, cierta oposición real, pero digamos que, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, finalmente tú no logras controlar a este poder que es demasiado grande, digamos. Es decir, si tú tienes una élite financiera de no más de 2.000 sujetos que no se adueñan del dinero, sino que lo fabrican, literalmente, ellos fabrican el dinero. Tú tienes ahí un poder demasiado grande como para enfrentarle.
Exactamente, exactamente, Jorge. Héctor Toledo Gallardo, ¿qué me puede decir del concepto de ecología profunda? Se aplica a lo que está pasando ahora COVID-19 y que tiene que ver con esto, con el sionismo. Bueno, en el año 1930 más o menos aparece en Inglaterra un instituto que se llama el Instituto Tavistock. Este recoge la reforma de alguna forma de lo que había hecho con respecto a la psicología Freud y se entremezcla con las cúpulas nazistas también de alguna forma para poder implementar sistemas de control mental. De ahí nace el MK Ultra, qué sé yo, y nace lo que se llama la ingeniería social. Entonces hoy en día prácticamente todo lo que tenemos a través de la historia, el feminismo, qué sé yo, el punk, el movimiento punk, qué sé yo, y todos estos hippies también, todos estos grandes instancias de cambio del mundo han sido creadas por ellos mismos, por este instituto de Tavistock, de ingeniería social. Por lo tanto, ellos, al igual que el granjero con su perro ovejero, sabe exactamente qué tienen que hacer el granjero con su caballo y el perrito para que las ovejas se metan al corral y no se salga ninguna. Ellos han aprendido con el tiempo a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Entonces, todo este tema de control mental de masas y de individuos al mismo tiempo a través del sistema MK Ultra es absolutamente real. El tema es que no nos lo muestran, digamos, en las noticias y nos dicen, ojo, todo lo que está ocurriendo en el mundo está completamente creado por un sistema de ingeniería social. Exactamente, exactamente. Y hay varios exponentes, sobre todo en la música, hay muchos exponentes, bueno, Madonna, Ozuna, está este tipo de, bueno, Maluma, etcétera. Hay Claro, varios, varios. la música ha sido convertida en un instrumento de control. La música, digamos, al nivel industrial. A ese nivel. No la música. Nos llega otro comentario con respecto a la vacuna. ¿Qué podemos hacer si le ocurre que es obligatorio vacunarse? Le queremos decir al amigo que eso lo vamos a tocar el próximo miércoles a las 22 horas en el programa Contingencia. Vamos a tocar el tema de las vacunas, vuelvo a reiterar, y el tema del 5G. Por aquí. Sí, Ronald Krishnich dice, ¿realmente murieron 6 millones de judíos en los campos de concentración o lo maquillaron? Ya, a ver, ese es un tema bastante complicado abordarlo porque existe una especie de fe detrás de la situación. De hecho, si tú, por ejemplo, en España, en Europa principalmente, o en Rusia, tú simplemente niegas que el holocausto existió, te vas preso. ¿Te fijas? Solamente por negarlo. Está el caso de Angela Haberberg, creo que se llama, una historiadora alemana de 80 y tantos años, que simplemente solicitó se investigara y se fue presa en Alemania, eso de ahora, digamos. Bueno, aprovechando que estoy en Chile y no me puedo ir preso, digamos, por esto, simplemente voy a entregar algunos antecedentes con respecto al tema del holocausto. Hay un juicio que se llevó adelante en algún momento, que no me recuerdo el nombre del personaje, pero sí de un informe que él pidió se elaborara respecto de Auschwitz y las cámaras de gas, que se llamó el informe Leuchter, que lo pueden buscar y lo encuentran. Un informe técnico acerca de las cámaras de gas de Auschwitz. Este tipo, Leuchter, era un experto que creaba las cámaras de gas para las ejecuciones de los presos en Estados Unidos. Entonces, esta persona que estaba negando el holocausto en un juicio, lo contrató y le dijo, por favor, necesito que me hagas un informe técnico de Auschwitz si realmente esas cámaras existieron. Y el informe de Leuchter, como les digo, un informe científico, técnico, comprobó que nunca hubo cámaras de gas. No existieron. Por lo tanto, la cifra fue inventada. Post Segunda Guerra Mundial. Es más, por ejemplo, tú cuando tú cuando ves las fotos de Auschwitz, tú te encuentras que las cámaras tenían puertas de madera, con manillas, las puertas normales, no eran blindadas. Tú miras una cámara de gas de ejecución en Estados Unidos y es casi una puerta de bóveda, ¿te fijas? Otra cosa interesante que tú tenías, por ejemplo, era que las fotos aéreas de la Segunda Guerra Mundial, que tomaba fotos de Auschwitz, no estaban las chimeneas que debían ser muy altas para sacar el gas, ¿te fijas? Y no existían, esas las pusieron después. Por otro lado, tú tienes el detalle de que si tú eras, digamos, tú eras Hitler y estabas combatiendo en el frente con todos tus hombres adelante, ¿quién fabricaba las balas? ¿Quién fabricaba los tanques? ¿Dónde estaba la mano de obra? Estaban los prisioneros. Entonces tú no ibas a llegar a matar a tus prisioneros, a 6 millones de prisioneros, sabiendo que te ibas a quedar sin trabajadores en tu fábrica. No tiene sentido. Por lo tanto, no cuadra por ningún lado
la tesis de los 6 millones. Es más, si tú analizas los almanaques mundiales de la época, no hay baja de la población judía. Un informe final de la Cruz Roja sentó, que lo pueden encontrar también, sentó los muertos en campos de concentración de entre 170.000 personas, no más que eso. Habían polacos, judíos, cristianos, había de todo. Pero sí experimentaron con ellos, ¿no, Jorge? Tienen que haber habido experimentaciones, por ejemplo, a través de lo que hizo Mengele, por ejemplo, Joseph Mengele, y también a través de lo que hicieron con el plan Monarca, con el plan MK Ultra, que después lo toma, digamos, el Instituto Tavistock. Tiene que haber habido algo de eso, digamos, pero finalmente los campos de concentración eran eso, campos de concentración, no eran campos de exterminio, como se pretendió instalar. De hecho, no se encontró jamás la orden ejecutoria. Los alemanes registraban todo. Nunca se encontró la orden ejecutoria firmada por el propio Hitler que decía que esta era la solución final, es decir, que se tenían que gasear a los judíos. Eso no existe. Perfecto. Jorge, Se nos perdió el Jorge. Bueno, ahí entrará de nuevo. A ver si lo puedo leer yo la pregunta. A ver. Ese nombre está en ruso. ¿Es cierto que Hitler combatió a los del élite que hoy en día nos gobernarían? Bueno, sí, efectivamente, más o menos los combatió, digamos, al principio, por lo menos desde el punto de vista visible. Vimos la guerra, el antagonismo, qué sé yo, todo eso. Pero finalmente, con los acuerdos de Javara, que nos mencionaba del sionismo, y el posterior pacto que hizo con los jesuitas, que se llamó Paperclip, quedó claro que al final trabajaba para ellos. A lo mejor siempre trabajó para ello, y como les decía finalmente al principio, todo esto de la Segunda Guerra Mundial fue simplemente un plan. Nada más que eso. Pero no sé si parece que me quedé solo. No veo ninguno de los dos. Pero bueno, ¿cómo se puede enfrentar el dominio de los oscuros? El Luis Delgado Sales, mi amigo ahí de... Bueno, ya más o menos lo había planteado, el tema es interno. Si nosotros logramos vencer el miedo, el brutal miedo interno, yo creo que tenemos bastante ganado. Ahí volvió el aquí volvió. Sufrí, no sé si fue un ataque cibernético, no sé, pero de repente me tiraron para afuera. Oye, ya, ¿tú estabas respondiendo una pregunta, estimado Jorge? Sí, pero más o menos ya fue respondida. Se trata de cómo enfrentar el dominio de lo oscuro. Enfrentando miedos de deseo y apego. ¿Sí? Ahí está toda la clave. Quien venza miedos, deseo y apego se libera de esta locura. Perfecto. Suena fácil, pero no es fácil. No, qué bueno que estemos de esta forma, que si le pasa algo a uno, bueno, está el otro, y bueno, para que vean los auditores y televidentes que todo esto no es manejado, estamos aquí en vivo y en directo, y son cosas que están pasando en el ciberespacio. Matías Barrio dice, ¿crees que van a querer imponer como religión del nuevo orden algo basado en el cuidado del planeta aprovechando el supuesto calentamiento global? Otro tema, pero bueno, contesta los grandes rasgos, estimado Jorge, y ya estamos a puerta de terminar ya la transmisión. Ya, bueno, el calentamiento global es una mentira para poder controlar a los pueblos por el CO2, por el tema del CO2. El CO2 nos están culpando a nosotros, los humanos, digamos, de que estamos emitiendo demasiado CO2, y el CO2 es fundamental inclusive para la vegetación, es decir, que respiran las plantas CO2. Es decir, mientras más CO2 hay, más vegetación tienes, por lo tanto no es algo necesariamente malo. Si tú analizas los índices digamos, de emisión de CO2 mundiales, lo que más emite CO2 son los volcanes y el mar, no los humanos, ¿te fijas? Entonces, ¿dónde está la mentira? Es que ellos nos dicen que las industrias emiten demasiado CO2, y como en el mundo hay solamente entre 7 y 20 países industrializados, y el resto no, para tú poder mantener a la gente en la pobreza, tienes que evitar la industrialización porque eso genera riqueza, ¿te fijas? Entonces, ¿cuál es el plan? Es muy simple. Se sataniza el CO2 a través de las industrias, cosa de que un país tercermundista, por ejemplo, esté industrializándose y aparecen los policías y le dicen, deténgase usted está emitiendo demasiado CO2, pare sus industrias. Y es simplemente eso. Es decir, el calentamiento global está hecho para detener la industrialización de los pueblos. Bueno, y acá en Chile es poco lo industrializado que estamos, al margen. Es que nosotros no tenemos industria. El neoliberalismo la destruyó completamente. Exactamente. Rosy Chávez dice, Jorge, ¿qué pasa si un gran número de personas no nos ponemos las vacunas? Quiero decirle a Rosy Chávez que el miércoles, 22 horas, vamos a tocar el tema de las vacunas, iremos a tocar el tema de Andreas Kalker, que están pidiendo por ahí, que también va como relacionado como medicina alternativa, y el tema del 5G.
El Titanic lo hundieron también. Es otro tema que lo vamos a abordar en los próximos programas. Sensato Álvarez, me llegó un PDF desde Holanda que se filtró y lo dio a conocer una periodista acerca del plan mundial. Se supone que es original. ¿Podrían ayudarme para traducirlo? Pero, claro, no tenemos el PDF. Saludos de Calbuco, dice los nativos de Isla Kiwa. Saludos desde Calbuco, Jorge. Saludos. ¿Es cierto que Hitler combatió a los de la élite que hoy en día nos gobernarían? Cuando te caíste la respondí. Perfecto. Ronald Krishnich, los judíos tienen un dicho, repite una mentira 1000 veces y se transformará en verdad. Todos los años hay películas referentes al holocausto en Hollywood. Miente que algo queda, que se le habían atribuido a Goebbels, a uno de los lugartenientes de Hitler. Perfecto. Yanna Paola Franulich dice, ¿algún programa futuro sobre los jesuitas? Sin duda que lo iremos a tocar, pues Jorge, ¿cierto? Es un tema extenso. ¿Te parece el próximo viernes? Sí, de los jesuitas. También por ahí el Alfredo Alarcón estaba proponiendo la nobleza. Tiene razón. Bueno, anunciémoslo en la semana en qué te decides. ¿Ah? ¿Te parece? Yeah. Pero ahí para tenerlo, digamos, considerado. Christian Kennedy dice, jaja, Jorge nos sigue el Mossad, jaja. Los nativos de la isla Kiwa dice, ¿sabes el rango de masón de Piñera? No lo sé. Él hace guiños a la masonería y debe tener obviamente algo que ver ahí, pero no sé si tendrá rango ahí. Sí, pues el único que realmente era masón, en los gobiernos por lo menos de la nueva mayoría ex concertación, era Ricardo Lagos. Eso era el único que yo sabía. Claro, y de los políticos connotados, el Alejandro Guille también. Bueno, Alejandro Guillén, sí. Dicen que Hirsch también en cierta medida, Gabriel Silver, Víctor Torres, no, hay varios. La gran mayoría, la cantidad, digamos, del poder político está en la masonería, como te decía anteriormente. Exactamente. Alfredo Alarcón dice, buenas noches a todos, el tema de la nobleza negra, ¿podría Jorge desarrollarlo para un próximo programa? Es muy interesante ese tema. Pedro Pablo Marín Trujillo, ¿este confinamiento se miraría como un ejercicio para saber cómo gobernar a una población mundial? Bueno, este sistema de control que nos están operando hoy día en ingeniería social a escala global es simplemente para echar abajo la economía. Ellos están esperanzados en con esto derribar a la mayor cantidad de independientes, pymes principalmente, para poder a través de sus bancos tomar todas estas empresas y poder ejercer este estado totalitario que yo les estaba comentando. Entonces, no lo habían podido lograr, derribando las bolsas de valores totalmente, pero esta vez metiendo a la gente en sus casas, no yendo a las fábricas a trabajar, obviamente, ni recibiendo sueldos. Es decir, están creando una bomba gigantesca con todo esto, con consecuencias insospechadas. Un caos gigantesco van a generar con esto. Y que si la gente se pusiera a investigar un poquito y se dieran cuenta de que realmente estamos siendo engañados, podríamos salvar esto. Pero lamentablemente la gente está comprando esto, digamos, y se están comiendo doblada en 5 partes completas. Sí, no, y acá en Chile, agregar, digamos que acá en Chile, la gran mayoría, y a mí me consta, porque yo los leo, los veo en redes sociales, la gran mayoría de los que hoy, digamos, pasan pegados a la tele o replican lo que la tele les informa, en algún minuto en el estallido social eran los que más criticaban a estos medios que los trataban hasta de vendidos. Y hoy en día las FOMAS, digamos, las compran por camionada. Claro. Las mismas que decían que el Estado opresor era un macho violador, le hacen caso. Exactamente. Laura Soyer dice, gracias por hacer estas tertulias, excelente, y sigan que nos enriquece todos sus conocimientos. Guille Tapias dice, hoy aprendí que Cristóbal Colón era judío. Ronald Krishni dice, ¿conocen la historia del ex jesuita español que habló de los jesuitas? Sí, el padre, no me acuerdo en este momento el nombre, pero él fue uno de los principales, digamos, que informó respecto del plan de dominación mundial que operaba detrás de la secta, se puede decir. Perfecto. Rodrigo Nostroza, final, a ver, voy a leer los últimos 2-3 saludos y paramos, ¿te parece? Ya tenemos ya más de una hora, vamos para las 2 horas casi, estimado Jorge, no han pasado, pero volando, oye. Rodrigo Nostroza, estuvieron todos, desde Jadwe hasta José Antonio Caz, por el tema de los masones acá en Chile, en un evento masón, incluido Piñera. Esto fue en 2019 y hay un video en YouTube.
Sí, como te decía, toda la clase política entera está metida en esto. Sí. Digamos que, el presidente que llegue finalmente al poder, como te decía, nosotros tenemos derecho a votar, pero no a elegir. Es decir, que llegue a la presidencia ya va a estar predefinido por los poderes fácticos de todas maneras. Exacto. Y finalmente, Jessica Antonio Sarmiento Mesa, estimado Jorge, dice, buenas noches, ¿verdad que en Suiza no hay casos de coronavirus ni aislamiento obligatorio? Ni 5G. Es que Suiza es uno de los países regalones, no nos olvidemos que Suiza es uno de los países que está siendo controlado directamente desde la City de Londres al ser un paraíso fiscal. Y todo el oro de la nobleza negra del Vaticano está allí. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta, en las 2 guerras mundiales que han habido, todos los países peleaban todos contra todos, pero nunca jamás se invadió Suiza, porque estaba prohibido que se invadiera Suiza. Perfecto. Aquí están respondiendo a una pregunta que hicimos al aire. Hola Jorge, dice, respondiendo a tu inquietud, aquí en el sur de la Florida, en Estados Unidos, además de temor y miedo en buena parte de la población por el infame virus, no se perciben mayores inconvenientes en los sistemas hospitalarios. Gracias, Rodolfo Carran, por tu importante información que nos estás dando en vivo y en directo. ¿Eh? Ahí está, tangible. Sí, sí, y ahora la gente que está muriendo de lo que sea la están pasando por coronavirus. Exactamente, yo ya no escucho ya gente que muera por cáncer, por ataque al corazón, ni por accidente. Se acabaron todas las enfermedades. Tú vas y te mueres y es coronavirus. Exactamente. Los últimos dos aportes. Carlos Roland dice, en Suiza está la computadora bestia. No, eso está en Bruselas, en Bélgica. Bruselas, Bélgica, estimado Carlos. Ahí está la bestia, sí. Guille Tapias dice, Suiza es la base de los faraones, sigan el dinero. Claro, por eso es que la guardia que cuida el Papa es Suiza. Exactamente. Y finalmente Karina Páez dice, los suecos tampoco hicieron cuarentena y tienen las fronteras abiertas. Exactamente, sí, esto es principalmente un sistema de ingeniería social aplicado a los países que no están siendo protegidos directamente por el poder globalista. Además que, señálame tú, Jorge, ¿en Suiza o Suecia donde funciona el Club Bilderberg? El Club Bilderberg partió, no, pasa que se van moviendo, van haciendo sus meetings anuales en diferentes partes del mundo, en diferentes hoteles, en varias partes. Ahora Bilderberg tengo entendido que nació en Holanda. Perfecto. Gracias por tu aporte nuevamente, estimado Jorge. Sensato. Pero se juntan en Estados Unidos, se juntan en Alemania, se juntan en todas partes. Pero no son, ojo, los Bilderberg no son el grupo de que controla todo esto, es un grupo de los tantos para que la gente crea que los banqueros y los políticos son los culpables. Y nuevamente la nobleza negra sale salvándose. Y finalmente Sensato Álvarez dice, raro es que ya ni de terremotos se habla. No, sí, hoy día solamente el gran problema es ese nomás. Están metiendo miedo, digamos, con eso. Y ojo, Michelle Bachelet hace poquito hizo un video desde la ONU hablando de que había que soltar a los presos. Es decir, tú vas a estar con miedo dentro de tu casa por el virus, pero aquellos que no tengan miedo lo van a hacer porque si sueltan a los presos, la ola de asaltos va a ser pero brutal. Entonces, soltar a los presos es parte del plan, digamos, para meternos a todos en nuestras casas, muertos de miedo. Claro, exactamente, pero dentro de los planes del nuevo orden mundial también quieren desestabilizar el sistema social, de tal manera que se produzcan estos caos, digamos, desorden social para justificar ellos, digamos, el mantenerte encerrado. Aislado. Este es el orden del caos. Y lo están operando, digamos, para finalmente hacer lo que te digo. O sea, todos encerrados en nuestras casas, la economía se va al carajo. Tal cual. Sin duda, ¿no? Sin duda. Jorge, 1 hora 37 minutos. ¿Qué te parece? 1 hora 37. Se nos ha pasado volando, estimados amigos. El próximo miércoles vamos a estar recordarle a nuestros amigos que el próximo miércoles vamos a estar en el programa Contingencia a las 10 de la noche con nuestro amigo Jorge Zamora nuevamente, hablando del 5G. Vamos a tocar el tema de Andreas Kalker con el tema del MMS a grandes rasgos y vamos a hablar el tema de las vacunas. Estimado amigo Jorge, las palabras de despedida antes de cerrar. Bueno, gracias por la sintonía, gracias por haber estado ahí, hartos amigos que conozco que ahí están
interactuando. Y bueno, espero que esto sirva para poder entregar un poquito más de información. Recuerden, bueno, a mí me han acusado muchas veces de que soy desinformador, que promuevo el miedo, y la verdad es que no tengo para nada ese poder. El poder de sentir miedo o vibrar en alta conciencia en amor es una responsabilidad completamente de cada uno. Es decir, nadie tiene el poder de hacer a alguien sentir miedo ni tampoco sentir amor. Así que eso es decisión de cada uno. Uno simplemente se remite al rol de informar, y quien quiera tomarlo lo toma, y quien no lo quiera tomar simplemente lo deja. Así de simple. Es eso lo que estamos haciendo nosotros, estamos comunicando, y cada uno tendrá que hacer su propia reflexión respecto de lo que se está entregando e investigación para determinar si es cierto o no. Además que es importante señalar, estimado Jorge, que cuando se habla de este tipo de cosas lo acusan a uno de conspiranoico y todo este tipo de cosas, pero debo recordar que las conspiraciones han sido parte de la historia de que el mundo es mundo. Que la palabra conspiración significa aquellos que se reúnen en forma secreta en contra de otros. Exactamente. No es mentira. Exacto. Hoy día no estás hablando de una conspiración, es como que te dijeran estás mintiendo. Es como que conspiración y mentira fueran sinónimos. No, no es eso. Y no es eso, exactamente. Bueno, estimado amigo, un saludo, un abrazo fraterno allá a la segunda región, a la linda comuna de Antofagasta. Nos estamos viendo nuevamente. Saludar a Alejandro Correa, que nos permite salir al aire, y un abrazo también fraterno a nuestro amigo Alejandro Correa, que está en los controles en Santiago Centro y que permite que esta transmisión se lleve a cabo. Y estimado amigo Jorge, nos vemos el miércoles en el programa Contingencia con los temas que ya están planteados a partir de las 10 de la noche. Estimados auditores, gracias a todos. Saludos. Gracias. Y nos vemos el miércoles. Chao, chao. Ok, chao, chao.